Ya me divertí. Ahora estoy lista para ser esposa otra vez. Me escribió tras un año desaparecida. No respondí. Llegó a mi puerta. Y cuando vio quién la abrió, se puso pálida como un fantasma. Me llamo Raúl López. Tengo 50 años, y hasta el año pasado, creía que lo tenía todo resuelto. Un matrimonio sólido con Inés, 2 hijos adultos que se abrían camino en el mundo y un negocio que prácticamente se manejaba solo. 4 lavaderos de autos de lujo en el condado, generando unos $15,000 al mes en ingresos pasivos mientras mis gerentes se encargan de las operaciones diarias. Me despertaba, revisaba las cifras en mi teléfono, a veces pasaba por uno de los locales si me apetecía y dedicaba el resto de mi tiempo a trabajar en la casa o a planificar nuestras próximas vacaciones. Inés trabajaba como agente inmobiliaria. Era buena en eso. Siempre cerrando tratos, siempre haciendo contactos en algún evento u otro. Estaba orgulloso de su esfuerzo. Llegaba a casa tarde, oliendo a vino y aperitivos de los eventos de bienes raíces, y yo le preguntaba cómo le había ido el día. Ella me besaba la mejilla y decía, agotador, antes de subir a ducharse. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Era un martes por la mañana de marzo cuando encontré la nota. Ni siquiera una conversación real. Solo un papel sobre la encimera de la cocina, junto a la cafetera. Todavía recuerdo las palabras exactas porque se grabaron a fuego en mi cerebro. Necesito encontrarme a mí misma otra vez. No me esperes. Lo siento. Eso era todo. Ni una llamada, ni una explicación entre lágrimas, ni un intento por arreglar las cosas. Solo palabras y una disculpa a medias. Su coche había desaparecido de la entrada. La mitad de su armario estaba vacío, y nuestra cuenta de ahorros conjunta tenía $80,000 menos. Me quedé allí en mi bata, sosteniendo esa nota, y sentí que alguien había tirado el suelo que pisaba. Las primeras semanas fueron las más duras. Llamé a su teléfono quizás 100 veces. Cada llamada iba directa al buzón de voz. Pasé por su oficina, pero su compañera dijo que había tomado una licencia indefinida. Nuestros hijos, Omar y Pilar, sabían algo que yo ignoraba. Podía notarlo por la forma en que evitaban mi mirada cuando les preguntaba si habían sabido algo de su madre. Omar especialmente, se ponía a la defensiva muy rápido. Está pasando por algo, papá. Solo dale espacio. Como si yo fuera el problema. Como si le estuviera asfixiando con mi sola existencia. Supe después, mucho después, que le habían estado enviando dinero, ayudando a financiar cualquier crisis de mediana edad que estuviera viviendo mientras yo estaba en casa intentando mantener a su familia unida. 3 meses después de que Inés se fuera, dejé de contar los días. Dejé de revisar mi teléfono cada 5 minutos, esperando un mensaje que nunca llegaba. Empecé a vivir de nuevo, o al menos a seguir la rutina. Despertarme, ducharme, revisar las cifras del negocio, encontrar algo que arreglar en la casa. El césped necesitaba cortarse cada semana. Los canalones necesitaban limpieza. La valla tenía una tabla suelta que siempre intentaba reemplazar, pero nunca encontraba el momento. Fue entonces cuando noté a Teresa. Se había mudado a la casa alquilada al otro lado de la calle a finales de mayo. No estaba prestando mucha atención al vecindario en ese entonces, demasiado encerrado en mis pensamientos. Pero una mañana, estaba enfrente regando los macizos de flores que Inés solía mantener. Y vi a esta mujer con uniforme de enfermera bajando de un Honda Civic viejo. Parecía exhausta, ese tipo de cansancio que se te instala en los huesos después de un turno nocturno largo. Pelo oscuro recogido en una cola de caballo, una taza de café en una mano, las llaves en la otra. Miró hacia mí y me saludó con la mano. Le correspondí el gesto. Realmente no tenía ánimos para conversar. Teresa Quintero, supe después que se llamaba. Trabajaba como enfermera en la UCI del Hospital del Condado, con turnos de 12 horas que rotaban entre día y noche. Tenía 35 años, nunca se había casado y vivía sola en una casa que era demasiado grande para una persona. Un poco como yo. No hablamos mucho al principio, solo el saludo ocasional cuando nos cruzábamos. Ella salía para el trabajo mientras yo revisaba el buzón. Yo sacaba la basura cuando ella volvía a casa. Cortesía de pueblo pequeño, nada más. Entonces, un sábado por la mañana, estaba en mi entrada cambiando el aceite de mi camioneta cuando ella se acercó con un plato cubierto con papel de aluminio. Parece que podrías aprovechar unas galletas caseras, dijo Teresa. Su voz era cálida pero no entrometida. Dejó el plato en mi banco de trabajo. De chispas de chocolate. Advertencia justa, están un poco quemadas por debajo. Me sequé las manos con un trapo y la miré.
No estaba intentando coquetear ni entrometerse en mis asuntos. Solo estaba siendo amable. Algo sobre ese simple gesto me afectó más de lo que esperaba. Gracias, dije, con la voz más ronca de lo que pretendía. Soy Raúl. Lo sé, respondió con una leve sonrisa. He visto tu nombre en el buzón. Soy Teresa. Sí, el uniforme de enfermera delataba la profesión, dije, intentando algo parecido al humor. Ella rió. Un sonido genuino que no había escuchado en mi propio jardín en meses. Observador. ¿Y tú trabajas desde casa? Más o menos. Tengo unos lavaderos de autos. Mis gerentes se encargan de la mayor parte del trabajo. Hice una pausa, luego añadí, eso me da mucho tiempo para sobrepensar todo. Teresa me estudió un momento, no con lástima, sino con comprensión. Bueno, si alguna vez necesitas sobrepensar en voz alta, suelo estar en casa los miércoles por la mañana. Hago un café decente. No esperó una respuesta, solo giró y volvió a cruzar la calle, dejándome allí con un plato de galletas ligeramente quemadas y una extraña sensación de que quizás la vida no estaba completamente congelada después de todo. Me comí 3 galletas antes del mediodía. Estaban perfectas. El miércoles por la mañana llegó y me encontré cruzando la calle hacia la casa de Teresa sin un plan real. Solo una vaga invitación y la comprensión de que había pasado demasiadas mañanas solo con mis pensamientos. El café que preparó era lo suficientemente fuerte para quitar pintura, servido en tazas desiguales que compraba en tiendas de segunda mano. Entonces, ¿cuál es tu historia, Raúl?, preguntó Teresa, acomodándose en un sillón desgastado frente a mí. Directa, sin rodeos. Lo aprecié. Mi esposa se fue hace casi 4 meses, dije, y las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. Una nota en la encimera, la mitad de los ahorros desaparecidos. Sin explicación. Simplemente decidió que necesitaba encontrarse a sí misma. Teresa asintió lentamente, con expresión neutral. Eso es duro. ¿Has sabido algo de ella? Ni una palabra. Nuestros hijos parecen saber más de lo que me cuentan, pero están guardando sus secretos. Tomé un sorbo largo del café amargo. Omar, mi hijo, actúa como si yo fuera el villano por siquiera hacer preguntas. Y Pilar, mi hija, solo llora y dice, mamá necesitaba espacio. ¿Espacio de qué?, preguntó Teresa. Esa es la pregunta del millón. Dejé la taza sobre la mesita auxiliar. 26 años de matrimonio, y al parecer la estaba asfixiando sin saberlo. Teresa guardó silencio un momento, luego dijo algo que me sorprendió. Mi papá murió el año pasado de cáncer. Fui su enfermera hacia el final. Lo cuidé en casa con cuidados paliativos. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Raúl, tu hermano, continuó con voz cuidadosa, fue uno de mis pacientes hace 3 años. Otro hospital, otra unidad, pero lo recuerdo. Tú lo visitabas todos los días durante su última semana. El aire en la habitación cambió. La miré fijamente, las piezas encajando. Tú sabías quién era yo cuando te mudaste. Te reconocí, sí, admitió Teresa, pero no lo mencioné porque no estaba segura de si me recordarías. Solo nos cruzamos un par de veces en los pasillos. Lamento no haber dicho algo antes. Procesé esa información, buscando enojo o traición, pero no encontré ninguno. ¿Por qué decírmelo ahora? Porque te mereces honestidad, dijo simplemente. Y porque no quiero construir una amistad sobre algo no dicho. Tu hermano era un buen hombre. Tú estuviste allí para él cuando importaba. Eso dice mucho sobre quién eres. Asentí, con la garganta apretada. Él era el mejor de los hermanos López, sin duda. Lo dudo, respondió Teresa con una pequeña sonrisa. Pero puedes seguir pensándolo si te ayuda. Estuvimos allí tomando un café terrible, y de algún modo la mañana se sintió menos pesada que cuando había cruzado su puerta. Julio llegó como un horno, y los lavaderos de autos batían récords de negocio. La gente quería sus vehículos impecables para los viajes por carretera de verano, y mis gerentes trabajaban horas extra para mantenerse al día con la demanda. Debería haberme concentrado en las cifras, en maximizar las ganancias durante la temporada alta. En cambio, me encontré esperando con ansias las mañanas de los miércoles con Teresa. Se volvió rutina sin que lo planeáramos. Ella trabajaba sus turnos nocturnos del martes al miércoles, llegaba a casa alrededor de las 7 de la mañana, dormía hasta el mediodía, y luego yo aparecía con pasteles de la panadería del centro. Nos sentábamos en el porche trasero, hablábamos de todo y de nada. Ella me contaba sobre pacientes difíciles, sobre el desgaste emocional de ver cómo la gente se iba a pesar de sus mejores esfuerzos. Yo le contaba sobre las llamadas cada vez más hostiles de Omar y los silencios culpables de Pilar.
Tus hijos están en una situación difícil, dijo Teresa una tarde, con los pies descalzos apoyados en la barandilla del porche. Quieren a los dos, pero su mamá probablemente pintó un cuadro que te muestra como el malo. Teresa, ¿qué cuadro podría pintar?, pregunté, con la frustración filtrándose en mi voz. Trabajé duro, mantuve a nuestra familia, nunca engañé, nunca levanté la voz. ¿Qué hice que fuera tan terrible? Quizás ese sea el problema, dijo Teresa en voz baja. Eras constante, predecible, seguro. Algunas personas confunden eso con aburrido. Dolió porque probablemente era cierto. Inés solía llamarme una roca. ¿Cuándo se convirtieron las rocas en algo de lo que huir en lugar de algo en lo que apoyarse? Una tarde a finales de julio, estaba reemplazando las tablas podridas de la terraza trasera de Teresa cuando ella salió con 2 cervezas. Había estado fuera del trabajo durante 3 días seguidos, recuperando sueño, y se la veía más descansada que nunca. Sabes que no tienes que arreglar todo en mi casa, dijo, entregándome una botella. Puedo contratar a alguien. Lo sé, respondí, probando la estabilidad de la nueva tabla, pero me gusta trabajar con las manos. Me impide sobrepensar. Teresa se sentó en los escalones junto a mi caja de herramientas. ¿Puedo preguntarte algo personal? Adelante. ¿Estás haciendo todo esto porque estás intentando seguir adelante o porque todavía esperas que ella regrese? Dejé de trabajar y la miré directamente. Hace 2 meses, habría dicho que estaba esperando. Ahora, no lo sé. Solo intento averiguar qué viene después. Me parece justo, dijo Teresa. Tomó un sorbo de su cerveza, luego añadió, por si vale, creo que lo que viene después podría ser mejor que lo que hubo antes. Esa noche, después de llegar a casa, me paré en mi dormitorio y miré las fotos en el tocador. Inés y yo en nuestro día de boda, jóvenes, estúpidos y seguros de que lo habíamos resuelto todo. Tomé esa foto y la guardé en un cajón. No por ira, solo por aceptación. Algunos capítulos terminan, estés listo o no. Sucedió un martes por la noche a finales de septiembre, casi exactamente 1 año después de que Inés se hubiera ido. Estaba en el garaje organizando herramientas. Teresa estaba dentro preparando la cena porque había insistido en que necesitaba comer algo más que sándwiches y comida para llevar. Nos habíamos vuelto cómodos el uno con el otro en los últimos meses. Cómodos hasta el punto de que ella tenía un cepillo de dientes en mi baño y yo tenía una llave de su casa para emergencias. Nada oficial, sin etiquetas, solo 2 personas que habían encontrado algo por lo que valía la pena aferrarse. Mi teléfono vibró en el banco de trabajo. Número desconocido, pero la vista previa del mensaje me dejó el estómago vacío incluso antes de abrirlo por completo. Ya tuve mi diversión. Ahora estoy lista para ser una esposa otra vez. ¿Podemos hablar? Sin saludo, sin disculpas, solo eso, como si hubiera estado de vacaciones y ahora estuviera lista para volver a casa ahora que el clima se había vuelto frío. Miré la pantalla hasta que se oscureció, luego lo releí cuando la encendí de nuevo. 1 año entero de silencio, y eso era lo que elegía decir. Teresa apareció en la entrada del garaje, secándose las manos con un paño de cocina. La cena está casi lista. ¿Entras o te traigo un plato aquí? Le pasé el teléfono sin decir palabra. Leyó el mensaje y su expresión cambió de curiosidad a comprensión y luego a algo más duro. ¿Vas a responder?, preguntó Teresa, con voz cuidadosamente neutral. No, dije, y la palabra salió más segura de lo que me sentía. No hay nada que decirle a eso. Ella va a intentarlo de nuevo, advirtió Teresa. La gente así no acepta el silencio. Bueno, ella tenía razón. Durante los siguientes 3 días, llegaron más mensajes. Cada uno más desesperado, más manipulador que el anterior. Cometí un error. Por favor. Estaba perdida. No sabía lo que hacía. Los niños extrañan tenernos juntos. Ese último me hizo hervir la sangre. Los niños. Como si Omar no le hubiera estado enviando dinero a escondidas. Como si Pilar no hubiera sabido exactamente dónde estaba su madre todo este tiempo mientras yo me preocupaba. Sufría y reconstruía mi vida desde cero. No respondía a ninguno. En cambio, hice algo que debería haber hecho meses antes. Llamé a una abogada. No una cualquiera, sino una especializada en casos de divorcio donde una de las partes había abandonado el matrimonio y robado bienes conyugales. La consulta fue reveladora. Resultó que tenía más derechos legales de lo que pensaba. El dinero que se había llevado, el año de abandono, la completa falta de comunicación, todo jugaba a mi favor. Mi abogada, una mujer astuta llamada Bárbara Ruiz, lo expuso claramente. Señor López, si su esposa quiere reconciliarse,
Ahora tendrá que hacerlo a través de los canales legales, dijo Bárbara, deslizando papeles sobre su escritorio. Y dado lo que me ha contado, recomiendo que comencemos a reunir pruebas de cualquier relación extramarital. Eso fortalecerá considerablemente su posición. ¿Cómo lo hago?, pregunté. Un investigador privado. Tengo a alguien con quien trabajo regularmente. Es discreto, minucioso y rápido. Si hay algo que encontrar, lo encontrará. Firmé un contrato de servicios esa tarde, no por venganza, sino por protección. Teresa empezaba a importarme de maneras que me asustaban, y necesitaba asegurarme de que Inés no pudiera destruir lo que estábamos construyendo con alguna reclamación legal sobre mis bienes o mi vida. Cuando llegué a casa, Teresa estaba sentada en el porche delantero, todavía con su uniforme de enfermera de su turno. Se levantó cuando me vio, buscando respuestas en mi rostro. Contraté a una abogada, dije simplemente, y a un investigador privado. Si ella quiere volver, va a descubrir que es demasiado tarde. Teresa no dijo nada. Solo se acercó y me abrazó, y yo me permití aferrarme a ella como si fuera lo único sólido en un mundo que seguía intentando moverse bajo mis pies. Esa noche, apagué mi teléfono por completo y lo dejé en un cajón. Lo que sea que Inés tuviera que decir, se lo podía decir a mi abogada. Ya había terminado de ser su red de seguridad. La llamada a la puerta llegó temprano un sábado por la mañana, 2 semanas después de ese primer mensaje de texto. Estaba en la cocina haciendo café. Teresa estaba arriba duchándose. Habíamos pasado la noche anterior revisando cajas viejas en mi ático, separando qué guardar y qué tirar finalmente. Se sintió simbólico de alguna manera, limpiar el pasado para hacer espacio para lo que viniera después. Los golpes eran insistentes, exigentes. Supe quién era antes de siquiera mirar por la ventana. Inés estaba en mi porche delantero, luciendo como si hubiera salido de una revista. Cabello perfecto, maquillaje impecable, con un atuendo que probablemente costaba más que la renta mensual de la mayoría de la gente. Se veía bronceada, descansada, como si hubiera pasado el último año en un spa en lugar de destruir un matrimonio. No abrí la puerta de inmediato. Solo me quedé allí mirando a esta mujer con la que había pasado 26 años y no sentí absolutamente nada. Ni ira, ni anhelo, ni curiosidad sobre dónde había estado o qué había hecho. Solo un espacio frío y vacío donde esos sentimientos solían vivir. La ducha de arriba se apagó. Oí a Teresa moverse en el dormitorio. Inés golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. Raúl, sé que estás allí. Puedo ver tu camioneta en la entrada. Por favor, solo háblame. Caminé hasta la puerta pero no la abrí. Tienes que irte, Inés. No hay nada de qué hablar. Cometí un error, gritó a través de la puerta, su voz adoptando ese tono suplicante que solía usar cuando quería algo. Estaba confundida. Necesitaba tiempo para aclarar las cosas, pero ahora estoy lista. Quiero volver a casa. Esta ya no es tu casa, dije, con voz plana y firme. Te fuiste. Tomaste $80,000 y desapareciste durante un año sin una palabra. No puedes simplemente volver porque ahora estás lista. Raúl, por favor. Te amo. Siempre te he amado. Solo perdí mi camino por un tiempo. Casi me reí. Perdió su camino como si hubiera tomado un giro equivocado en lugar de salir deliberadamente de todo lo que habíamos construido juntos. Fue entonces cuando oí pasos en las escaleras detrás de mí. Teresa apareció en el rellano superior con una de mis viejas camisetas y el cabello aún húmedo por la ducha. Hizo una pausa cuando me vio en la puerta, leyendo la situación al instante. ¿Quieres que la abra?, preguntó Teresa en voz baja. Di un paso atrás. Sí, creo que sería perfecto. Teresa caminó hacia la puerta y la abrió antes de que pudiera arrepentirme de la decisión. La expresión cuidadosamente construida de Inés se hizo añicos en el momento en que vio quién estaba parada en mi puerta, en mi casa, con mi ropa. Sus ojos pasaron del rostro de Teresa a su vientre, que apenas comenzaba a mostrar una suave curva a los 5 meses de embarazo. Nos habíamos enterado del embarazo hacía 3 semanas, más o menos cuando Inés había comenzado a enviar esos mensajes de texto desesperados. El momento lo es todo, supongo. La cara de Inés se puso blanca como el papel. Todo el color se le esfumó como si alguien hubiera tirado de un tapón. Su boca se abrió y cerró, pero no salió ninguna palabra. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Teresa, su voz educada pero firme. No hostil, no arrogante, solo presente e inquebrantable. ¿Quién eres tú?, logró decir Inés, su voz apenas un susurro. Soy Teresa, respondió simplemente. Y necesitas irte. Raúl dejó claro que no quiere hablar contigo. Inés miró más allá de Teresa, intentando hacer contacto visual conmigo,
pero yo ya me había vuelto. Caminé hacia la cocina y me serví una taza de café, escuchando cómo Teresa cerraba la puerta con calma y la aseguraba. Por la ventana, vi a Inés parada en el porche durante un largo momento, su perfecta compostura completamente demolida. Luego giró y volvió a su coche, sus pasos inseguros como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Teresa entró en la cocina y se paró a mi lado. ¿Estás bien? Sí, dije, sorprendido de comprobar que era cierto. Realmente lo estoy. Omar apareció 2 días después de la fallida visita de Inés, y no vino solo. Su esposa Melissa estaba con él, y podía notar por la tensión en su mandíbula que era ella quien dirigía el asunto. Me encontraron en la entrada lavando uno de mis vehículos personales. Algo que hacía los domingos por la mañana para despejar la mente. Necesitamos hablar, papá, dijo Omar, su voz tensa con una ira apenas controlada. Tenía 27 años pero actuaba como un adolescente defendiendo el honor de su madre. Apagué la manguera y me enfrenté a ellos. ¿Sobre qué? Sobre que reemplaces a mamá como si nunca hubiera existido, replicó Omar. Sobre que mudes a una extraña a su casa y la dejes embarazada. ¿En qué estás pensando? Primero que nada, esta es mi casa, dije, manteniendo la voz nivelada pero firme. Tu madre la abandonó hace más de 1 año. Segundo, Teresa no es una extraña y no está reemplazando a nadie. Está construyendo algo nuevo conmigo. Algo que tu madre eligió destruir. Ella cometió un error, interrumpió Melissa, con voz cortante. La gente comete errores. Eso no significa que tires un matrimonio por la borda. Tu madre no cometió un error, corregí, mirando directamente a Omar. Tomó una decisión. Eligió irse. Eligió tomar $80,000 de sus ahorros. Eligió desaparecer durante 1 año sin una palabra. Esas no son equivocaciones, hijo. Esas son decisiones. Tú no sabes por lo que estaba pasando, argumentó Omar. Luchaba con envejecer, con sentirse invisible. Necesitaba apoyo, no críticas. Sentí que mi paciencia se agotaba. Fui su esposo durante 26 años. Le di todo tipo de apoyo que existía. Trabajé duro para proporcionarle una buena vida. Nunca la engañé, nunca le mentí. Si estaba luchando, pudo haberme hablado en lugar de huir con el dinero de otra persona. El dinero de otra persona, rió Melissa con amargura. Eso eran bienes gananciales. Tenía todo el derecho a tomarlo. No sin decirme que se iba, la contradije. No vaciando cuentas en medio de la noche como una ladrona. Y definitivamente no mientras ustedes dos ayudaban a financiar su pequeña aventura. La cara de Omar se sonrojó. Ella es nuestra madre. La estábamos ayudando a recuperarse. Ella ya estaba recuperada todo el tiempo, dije. Solo decidió que ya no quería estar parada a mi lado. ¿Y sabes qué? He hecho las paces con eso. He seguido adelante. Lo que no toleraré es que ustedes dos se presenten en mi casa intentando culpabilizarme para que acepte de vuelta a alguien que no me respetó lo suficiente como para tener una conversación antes de destruir nuestro matrimonio. Ese bebé no cambia nada, dijo Melissa fríamente, señalando hacia la casa donde Teresa era visible a través de la ventana de la cocina. Legalmente, todavía estás casado con la madre de Omar. Esto es adulterio e importará en el tribunal de divorcio. Te sorprendería lo que piensa mi abogada sobre eso, respondí. Resulta que el abandono por más de 1 año me da muchos derechos. Y si hablamos de adulterio, quizás quieras preguntarle a tu suegra qué estuvo haciendo el año pasado. Mi investigador privado tiene informes muy detallados. Omar palideció. ¿Contrataste a un investigador privado? Me protegí, dije simplemente. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Ahora, si ustedes dos han terminado de intentar intimidarme en mi propia propiedad, tengo trabajo que hacer. Esto no ha terminado, papá, dijo Omar, pero su voz había perdido parte de su filo. Mamá está hablando con su propio abogado. No vas a salirte con la tuya simplemente cortándola de todo. No le estoy cortando de nada de lo que ella misma no se haya cortado, respondí. Ella se fue. Yo solo lo estoy haciendo oficial. Ahora, salgan de mi propiedad antes de que llame a la policía por allanamiento. Se fueron, Melissa prácticamente arrastrando a Omar de vuelta a su coche. Los miré alejarse, luego entré y encontré a Teresa sentada a la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de té. Escuché la mayor parte de eso, dijo en voz baja. ¿Estás bien? Estoy cansado, admití, sentándome frente a ella. Cansado de defenderme por sobrevivir a lo que ella me hizo. Cansado de que me traten como al villano porque no me quedé sentado esperando a que volviera. Teresa alcanzó la mesa y tomó mi mano.
Tu hijo está siendo manipulado por su esposa. Eventualmente lo entenderá. Quizás, dije, pero por ahora él los elige a ellos sobre mí, y tengo que estar bien con eso. Esa tarde, llamé a mi abogada y le conté sobre la visita de Omar y las amenazas de Melissa. Bárbara me aseguró que todo procedía según lo planeado y que la abogada de Inés aún no había presentado ninguna contradicción. Ella está ganando tiempo, explicó Bárbara. Esperando que cedas y aceptes la mediación. No lo hagas. Tenemos una posición más fuerte y ella lo sabe. 3 semanas después de la visita hostil de Omar, fue Pilar quien se comunicó, no con acusaciones o exigencias, sino con un simple mensaje. ¿Podemos tomar un café? Solo nosotros dos. La encontré en una pequeña cafetería del centro una mañana fría de noviembre. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en una cabina de la esquina, luciendo nerviosa y culpable. Pilar tenía 25 años, trabajaba como maestra de primaria y siempre había sido la pacificadora en nuestra familia. Gracias por venir, papá, dijo mientras me deslizaba en la cabina frente a ella. Por supuesto, respondí. Eres mi hija. Siempre tendré tiempo para ti. Los ojos de Pilar se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho. Debería haberme comunicado antes. Debería haberte defendido cuando Omar estaba siendo horrible. Estabas en una posición difícil, dije, aunque su disculpa significaba más de lo que probablemente se daba cuenta. Fui una cobarde, se corrigió a sí misma. Mamá me llamó justo después de ver a esa mujer, Teresa, en la casa. Estaba histérica, diciendo que la habías traicionado, que habías seguido adelante tan rápido. Y yo solo escuché y no dije lo que debería haber dicho, que es que ella no tiene derecho a estar molesta, dijo Pilar con firmeza, con ira colándose en su voz. Que ella te dejó, papá. Salió sin una palabra y desapareció durante más de un año. ¿Qué creía que iba a pasar? ¿Qué congelarías tu vida y esperarías a que ella decidiera que había terminado de divertirse? Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. ¿Tú sabías dónde estaba? Sabía algo, admitió Pilar, secándose los ojos. Me llamó unas cuantas veces, dijo que estaba en California intentando aclarar las cosas. Nunca mencionó a ningún hombre, pero Omar me dijo después que había estado con alguien. Cuando esa relación se vino abajo, de repente quería volver a casa como si solo fuera su plan de respaldo. Eso es exactamente lo que era, dije en voz baja. Me da vergüenza haberle enviado dinero, continuó Pilar. Omar y yo lo hicimos, y no te lo dijimos porque sabíamos que estaba mal. Le estábamos ayudando a lastimarte y lo siento mucho. Alcancé la mesa y tomé su mano. Pilar, quieres a tu madre. Lo entiendo. No te pido que elijas bando. Pero yo estoy eligiendo, dijo. Estoy eligiendo decirte la verdad. La semana pasada, escuché a mamá al teléfono con su amiga Sara. Se reía de ti, papá, te llamaba predecible y aburrido. Decía que eras un sueldo seguro, pero que ella necesitaba emoción, necesitaba sentirse joven otra vez. Y cuando Sara le preguntó por qué quería volver ahora, mamá dijo, porque la estabilidad se ve mejor cuando estás sin dinero y sola. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. No porque hirieran, sino porque confirmaban todo lo que sospechaba. Inés no me había amado por quien era. Había amado lo que yo proporcionaba. La seguridad y la vida cómoda. Cuando se aburrió de eso, lo cambió por aventura. Y cuando la aventura terminó mal, quería su red de seguridad de vuelta. Eso debe haber sido difícil de escuchar, dije. Me dio náuseas, respondió Pilar. Y me hizo darme cuenta de que esa mujer, Teresa, no te está robando de mamá. Mamá te tiró a la basura. Teresa es lo suficientemente inteligente como para ver lo que mamá no supo valorar. Hablamos durante otra hora. Pilar me contó sobre sus propias luchas. Como el divorcio la había obligado a examinar sus propios patrones de relación. Como había terminado con su novio de 3 años porque se dio cuenta de que se conformaba con alguien que no la respetaba. Tú me enseñaste eso, papá, dijo. Verte negarte a aceptar a mamá de vuelta. Verte elegir tu propia felicidad sobre lo que todos esperaban que hicieras, eso requirió valor. Cuando nos abrazamos para despedirnos en el estacionamiento, sentí que había recuperado a mi hija. No la niña que había crecido en mi casa, sino una adulta que me respetaba lo suficiente como para decirme la verdad. La audiencia de divorcio estaba programada para una mañana fría de febrero, 8 meses después de que Inés intentara volver por primera vez. Mi abogada, Bárbara, me había preparado para lo que podía esperar, pero nada te prepara realmente para sentarte al otro lado de una sala de tribunal de alguien con quien pasaste la mitad de tu vida. Inés se presentó luciendo costosa pero cansada. Su abogado, un tipo llamado Ricardo Montes,
que se especializaba en proteger a cónyuges adinerados, se sentó a su lado, revolviendo papeles. Yo me senté con Bárbara. Teresa a mi lado, a pesar de que estaba embarazada de 8 meses y probablemente debería haber estado en casa descansando. Quiero estar aquí, había insistido Teresa esa mañana. Tú estuviste a mi lado. Yo estoy a tu lado. La jueza, una mujer práctica de unos 60 años llamada Margarita Soler, revisó el archivo del caso antes de mirar a ambas partes. Este parece ser un caso claro de abandono. Señora López, usted dejó el hogar conyugal en marzo del año pasado y no tuvo contacto con su esposo durante 12 meses. ¿Es eso correcto? El abogado de Inés se puso de pie. Su señoría, mi cliente estaba experimentando una crisis de salud mental y necesitaba tiempo para recuperarse. Está dispuesta a reconciliarse y buscar consejería con su esposo. Señor López, ¿desea reconciliarse?, preguntó la jueza Soler directamente. Me puse de pie. No, su señoría, he seguido adelante con mi vida. Espero un hijo con mi pareja y deseo que este matrimonio se disuelva legalmente. Su señoría, interrumpió Montes, mi cliente tiene derecho a la mitad de los bienes conyugales, incluidos los intereses comerciales del señor López y sus cuentas de jubilación. Bárbara se levantó con fluidez. Su señoría, tenemos pruebas de que la señora López retiró $80,000 de las cuentas conjuntas sin el conocimiento o consentimiento del señor López antes de abandonar el matrimonio. También tenemos evidencia documentada de múltiples relaciones extramaritales en los últimos 3 años, incluida una relación de 1 año con un hombre llamado Teodoro Castillo que mantuvo mientras aún vivía en el hogar conyugal. Miré cómo la cara de Inés se ponía blanca. El investigador privado había hecho bien su trabajo. Teodoro no era un tipo cualquiera. Era un inversionista inmobiliario con el que había estado saliendo en conferencias de trabajo durante años antes de que finalmente me dejara por él. ¿Estas relaciones están documentadas?, preguntó la jueza Soler extensivamente. Sí, señoría, respondió Bárbara, entregando una carpeta gruesa, recibos de hotel, mensajes de texto recuperados del almacenamiento en la nube, declaraciones de testigos de colegas que conocían la relación. La jueza revisó los documentos en silencio. El abogado de Inés intentó objetar, pero la jueza Soler levantó una mano. Señora López, ¿esta información es precisa? Inés miró a su abogado, luego a mí, luego bajó la vista a sus manos. Cometí errores. Estos no son errores, señora López. Son decisiones deliberadas tomadas durante un periodo prolongado. La jueza Soler cerró la carpeta. Concedo el divorcio por motivos de abandono y adulterio. Señor López, usted conservará la propiedad total de sus activos comerciales y su residencia principal. Señora López, recibirá el 15% de los bienes conyugales acumulados durante el matrimonio, menos los $80,000 que retiró sin consentimiento. Todas las cuentas de jubilación permanecerán con el señor López, ya que fue el principal contribuyente. Su señoría, eso no es justo, protestó Montes. Justo sería que su cliente devolviera el dinero que robó y se disculpara por hacer perder el tiempo a este tribunal, replicó la jueza Soler bruscamente. Se concede el divorcio. Hemos terminado aquí. Salir de esa sala del tribunal con la mano de Teresa en la mía se sintió como salir de una jaula en la que había estado atrapado durante años. Inés intentó captar mi mirada en el pasillo, pero seguí caminando. No quedaba nada que decirle. ¿Cómo te sientes?, preguntó Teresa cuando llegamos al estacionamiento. Libre, dije simplemente. Por primera vez en más de 1 año, me siento completamente libre. Esa tarde, llamé a mi abogada y le pedí que redactara un nuevo testamento. Todo iba para Teresa y su hija. Omar no recibiría nada a menos que recapacitara. E incluso entonces, sería un fondo fiduciario para cualquier futuro nieto, no acceso directo a mis bienes. Pilar recibiría una herencia sustancial porque había elegido la honestidad y la familia sobre la lealtad ciega. No se trataba de un castigo. Se trataba de proteger lo que importaba y recompensar a aquellos que se habían puesto de mi lado cuando fue importante. Nuestra hija, Emma Gracia López, nació un martes por la mañana a finales de marzo. 7 libras y 3 onzas, con una cabeza llena de cabello oscuro y los ojos de su madre. La sostuve en la habitación del hospital mientras Teresa dormía, exhausta por el parto, y sentí que algo encajaba en un lugar de mi pecho. Esto era lo que se suponía que debía sentir la familia. No obligación, ni tradición, ni permanecer juntos porque era lo que la gente esperaba. Conexión real, amor real, elección real. Pilar vino de visita esa tarde, trayendo flores y un elefante de peluche que había elegido ella misma. Lloró cuando sostuvo a su hermanita, le contó a Emma todo sobre cómo iba a ser la mejor hermana mayor del mundo.
Nunca pensé que tendría una hermana, dijo Pilar, sosteniendo con cuidado la cabeza de Emma. Este es el mejor regalo, papá. Vas a ser una hermana increíble, le dije. Emma tiene suerte de tenerte. Omar no vino, no llamó, ni siquiera envió un mensaje. Melissa había publicado algo en las redes sociales sobre la traición familiar que Pilar me mostró, pero no dejé que me molestara. Omar lo entendería eventualmente o no. No podía controlar eso. Todo lo que podía controlar era estar presente para la familia que yo había elegido y que me había elegido a mí. Llevamos a Emma a una casa llena de calidez y luz. Teresa había pintado la habitación del bebé de un amarillo suave y los vecinos nos habían hecho una pequeña fiesta con regalos prácticos como pañales y ropa de bebé. La comunidad nos había abrazado y se sentía bien. 10 meses después de que el divorcio fuera finalizado, me encontré con Inés en un supermercado. Estaba sola, empujando un carrito con algunos artículos básicos. Parecía mayor, más pequeña de alguna manera, como si la vida le hubiera quitado algo esencial. Raúl, dijo, deteniéndose cuando me vio con Emma en el portabebé sobre mi pecho. Inés, respondí neutralmente. Es hermosa, dijo Inés, con la voz quebrada. Oí que tú y Teresa se casaron el mes pasado. ¡Felicidades! Lo hicimos. Lo mantuve simple. Solo familia inmediata y amigos cercanos. Una pequeña ceremonia en su jardín. Pilar había sido la dama de honor de Teresa. Inés se quedó allí como si quisiera decir más, pero no le di la apertura. Emma comenzó a quejarse y ajusté su portabebés. Tengo que irme, dije. Cuídate, Inés. Me alejé sin mirar atrás. Ya no había ira, ni amargura, solo indiferencia. Ella era alguien a quien solía conocer, y eso era todo lo que volvería a hacer. Esa tarde, me senté en el porche trasero con Teresa mientras Emma dormía en su Moisés entre nosotros. El negocio de lavadero de autos iba mejor que nunca. Ascendí a 2 de mis mejores gerentes a puestos de socios, dándoles participaciones que los motivaban a sobresalir. Eso significaba más ingresos pasivos y menos estrés para mí. ¿En qué estás pensando?, preguntó Teresa, con su mano descansando sobre la mía. En cómo todo tuvo que desmoronarse para poder unirse correctamente, dije. Si Inés no se hubiera ido, nunca te habría encontrado a ti. Nunca habría tenido a Emma. Nunca me habría dado cuenta de que me conformaba con ser la opción confiable de alguien en lugar de la primera elección. Tú eres mi primera elección, dijo Teresa con firmeza. Cada día. Y tú la mía, respondí. Emma hizo un pequeño sonido en su sueño, y ambos sonreímos. Esta era la vida que se suponía que debía vivir. No la que había planeado o esperado, sino la que había luchado, ganado y elegido con los ojos claros y el corazón abierto. A veces, lo mejor que te puede pasar es lo peor, porque te obliga a reconstruirte en algo más fuerte de lo que eras antes. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.